Y ya, entonces con eso. Muy buenos días para todos. También para los que son igual. Buenos días y bienvenidos. Acá estamos ubicándonos, sentándonos. Buenos días, bienvenidos. Bueno, muy buenos días para todos. De nuevo, vamos a dar inicio al servicio en esta mañana. Vamos a empezar con una oración. ¿Listo? Les invito a que se pongan de pie y oremos unidos. Pues, Señor, gracias por esta mañana, gracias por este tiempo que tenemos para buscar de ti. Gracias por traernos con bien, Señor, por esa disposición de buscar de ti en esta mañana. Te pedimos en este tiempo de alabanza y de oración que podemos entregarte cada carga que podemos tener, Señor. Gracias porque tú eres un Dios cercano. Tú sabes y conoces todo lo que podemos estar atravesando, Señor. Pero ayúdenos también a estar con las manos abiertas, ofreciéndote las situaciones que estamos atravesando. Y que durante estas canciones podemos tener la mirada en quién eres tú, Señor. Que podemos recobrar ánimo y nuevas fuerzas para lo que queda de lo que inicia esta semana, Señor. Gracias de nuevo por ese tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Juntos cantemos al Señor. Quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, paro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, paro quiero ser en tus manos. En gloria, te creo Dios, de gloria, transformado soy por tu Espíritu. Yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, paro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, paro quiero ser en tus manos. De gloria, te creo Dios, de gloria, transformado soy por
Dios, nosotros queremos construir nuestras vidas sobre ti, Señor. Gracias de nuevo por esta oportunidad de estar aquí, de tener el privilegio de estudiar tu palabra juntos, Señor. Y pedimos que podamos tener corazones dispuestos y listos a escucharte, que nos des entendimiento de tu palabra, y no solamente el entendimiento, pero que podemos aplicarlo a nuestro diario vivir. Gracias de nuevo, Señor, por ser quien eres, nuestro Dios santo, grande, fuerte y poderoso. Te adoramos en esta mañana. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar sus asientos. Los niños pueden subir a sus clases, y quienes están acá abajo, si necesitan una Biblia, pueden levantar la mano y Dagoberto nos hace el favor de acercarse. Buenos días para todos. Buenos días. Qué alegría vernos el día de hoy, el primer día de la semana. Para la cultura, allí donde fue escrita la escritura, valga la redundancia, el primer día de la semana era el domingo. Para nosotros es el día lunes, pero es el primer día de hoy cuando nos estamos reuniendo, recargándonos de energía del Señor, y les animo para que por favor coloquemos nuestro teléfono en vibrador, en no molestar, y nos dispongamos para la enseñanza del día de hoy. Hoy, como podemos ver en pantalla, vamos a estar en Primera de Corintios, capítulo 15, versículos del 12 al 34. Y hoy necesitamos, como comúnmente lo hacemos, orar para que sea el Señor el que esté dirigiendo la porción de la escritura del día de hoy, que es un poco sensible, que también es un poco malinterpretada, y es importante poder orar para que el Señor nos guíe. Padre amado, gracias, Señor, por este tiempo. Te ruego que seas tú, Señor, dándonos de tu Espíritu Santo, Señor, para discernir tu palabra y entender el mensaje espiritual que tienes para nosotros. Te ruego, Padre, que seas tú dándonos hoy de doble porción de tu Espíritu, si es necesario, Señor, para que podamos entender en el contexto el mensaje que nos quieres dar a nosotros. En santo y poderoso nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Bueno, 1 Corintios 15, por favor, vayamos allí. Mientras tanto, vamos a mirar cómo se va desarrollando el estudio. En la ruta anterior, recuerdo que pudimos hablar de las buenas noticias, y cuando me refiero a la ruta anterior es lo último que hablamos de 1 Corintios 15, del 1 al 11, ¿sí? Vimos dos punticos. El primer punto fue la necesidad de recordar el Evangelio Salvador de Cristo, y es recordarlo yo, ¿sí? No decir, oh, este Evangelio es bueno para decírselo a alguien. No, es recordarlo yo. Primeramente tengo que recordarlo que es para mí. Y también vimos cómo los logros se daban por la gracia de Dios y no por mérito propio. Hoy vamos a estar en la ruta de la enseñanza. Por favor, si vamos a la ruta de la enseñanza. El punto número 1 es: sin resurrección nada tiene valor. Sin resurrección nada tiene valor. Y el punto número 2 es 1 por 1, y si 1 por 1 es 1, pero vamos a mirar qué significa ese 1 por 1 en el punto de hoy. El punto número 3 es sin resurrección. Aquí está: sin resurrección no hay esperanza. Esos son los tres punticos que vamos a estar viendo el día de hoy. El número 1, sin resurrección nada tiene valor. El 1 por 1, y sin resurrección no hay esperanza. Así que, sin más preámbulo, para poder llegar al título de la enseñanza del día de hoy, que es la resurrección es indispensable. La resurrección es indispensable. Y aunque cuando pudiéramos decir, pues sí, tiene lógica, es indispensable, para mucha gente no es indispensable, no es lógica, y aún al día de hoy no tiene sentido. Por eso es que estamos rumiando de una y otra manera. Vamos a leer juntos la escritura. Y 1 Corintios 15, del 12 al 34, dice así: la resurrección de los muertos. Ahora bien, si se predica que Cristo ha sido levantado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección? Si no hay resurrección, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado,
nuestra predicación no sirve para nada. Como tampoco la fe de ustedes. Aún más, resultaríamos falsos testigos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. Versículo 18. En este caso, también están perdidos los que murieron en Cristo. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos como primicias de los que murieron. De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Después, cuando Él venga, los que le pertenecen. Entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino de Dios, el Padre, luego de destruir todo dominio, autoridad y poder, porque es necesario que Cristo reine hasta someter a todos sus enemigos a su dominio. El último enemigo que será destruido es la muerte. Es la muerte. Versículo 27. Pues Dios ha puesto todo bajo sus pies. Al decir que todo ha quedado sometido a su dominio, es claro, no se incluye a Dios mismo, quien todo lo sometió a Cristo, y cuando todo le sea sometido, entonces el Hijo mismo se someterá a aquel que le ha sometido todo, para que Dios sea todo en todos. Versículo 29. Si no hay resurrección, ¿qué sacan los que se bautizan por los muertos? Si en definitiva los muertos no resucitan, ¿por qué se bautizan por ellos? Y si nosotros, ¿por qué nos exponemos al peligro a todas horas? Que cada día muero, hermanos, es tan cierto como el orgullo que siento por ustedes en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué he ganado si solo por motivos humanos en Éfeso luché contra las fieras? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, que mañana moriremos. No se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Vuelvan a su sano juicio como conviene y dejen de pecar. En efecto, hay algunos de ustedes que no tienen conocimiento de Dios. Para vergüenza de ustedes lo digo. Y esa es la porción del día de hoy. Tremendo trozo de la escritura que es nutritivo. Y vamos a ir de una vez al verso a verso. El verso a verso con el puntico número 1 es: sin resurrección nada tiene valor. Y vamos a mirar que estamos prontos a cerrar la primera carta de los Corintios. ¿Cómo pasa el tiempo, no? Que hace que comenzamos con primera carta de los Corintios. Vamos a ver qué dice. Ya estamos cerrando la primera carta de los Corintios, teniendo en cuenta que en realidad esa no es la primera carta de los Corintios, ¿sí? Ahora, por otro lado, nosotros estamos estudiando la carta a los Corintios y es la respuesta de Pablo a los Corintios. Pero nosotros no tenemos las preguntas que le hicieron los Corintios a Pablo. Lo que tenemos es las respuestas. Es algo interesante. Lo que sí vamos a mirar es que en 1 Corintios vimos 5 puntos específicos importantes. El primero fue división, y Pablo empezó a hablar de división y de hablar de escribir la problemática, dar el evangelio para solucionar los problemas. ¿En cuanto a qué? 1, división. 2, el sexo. ¿Se acuerdan en la división que decía, no, es que yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, y Pablo y venga, y empezaba a escribir el problema, solucionaba el problema y llevaba el evangelio? Ahora, en el punto número 2, el sexo. ¿Se acuerdan que había alguien que estaba acostándose con su madrastra? Y Pablo empieza a decir, venga, hay que reprenderlo, hay que decirlo, hay que mirar cómo hay que tratar eso, si se arrepiente, recíbanlo. Después de eso habló de la comida.
nos acordamos que Pablo decía, hey, vengan, que algunos dijeron, pero ¿qué hacemos, Pablo? ¿Si comemos los sacrificados de los ídolos o no? Y Pablo decía específicamente, eso somos libres en Cristo, pero si ven que hay alguien ahí, no se lo coman por amor a ellos, nos movemos por amor, no por hambre. ¿Sí? El cuarto puntico fue la reunión, cuando a veces se hablaba en desorden y se hacían cosas cuando no eran, porque Dios es un Dios de orden, y lo podemos ver desde Génesis. Si vemos cómo empezamos a leer Génesis capítulo 1 y empezamos a mirar, pues Dios hace la creación en desorden o en orden. En orden. Yo sé que humanamente hay gente que trabaja en desorden y le salen las cosas bien. Bueno, esa es la forma de operar de algunos. Pero la de Dios no, la de Dios es un Dios de orden. Y este último punto es la resurrección. Entonces, lo que Pablo está diciendo es, miren, aquí hay problemas. Y ustedes, corintios, predican, pero no. Ok. Y no nos parecemos mucho a los corintios. Un tilín, nosotros. Un tilín, solo un tilín. En que a veces predicamos, pero no aplicamos. Y es una cosa dura de verdad. O si no, nada más recordemos 1 Corintios capítulo 13, el amor. ¿Cómo nosotros amamos? Predicamos, pero no aplicamos. Entonces es muy importante ver cómo Pablo trata en cómo pensar en cada área de la vida y llevarnos al evangelio en cada área de la vida, de esos 5 puntos que vimos el día de hoy. División, sexo, después de eso las comidas, las reuniones y la resurrección. ¿Eso lo podemos aplicar a nuestra vida hoy? Sí. No podemos dividirnos, tenemos que luchar, tenemos que esforzarnos, tenemos en cuanto depende de nosotros esforzarnos de amarnos, soportarnos los unos a los otros. El sexo lo diseñó el Señor. Sí, el Señor nos diseñó, solamente que tiene un momento, un tiempo, un propósito. La comida también el Señor la diseñó, pero uno tiene que mirar cuándo lo come, cómo se motiva y eso. En una reunión uno tiene que ver para qué va una reunión, cuál es el motivo de una reunión. Porque yo puedo ir a una reunión a edificarme o puedo ir a una reunión a chismear y a relajar de las demás personas. ¿Sí nos damos cuenta de cómo pasa todo esto? Ahora, venimos de Semana Santa. ¿Sí? Domingo anterior estuvimos celebrando la resurrección. ¿De quién? Ok, hoy vamos a hablar de la resurrección de los muertos. ¿Listo? Y entonces nos vamos a ir con el versículo 12. Y Pablo está diciendo, ahora bien, si se predica que Cristo ha sido levantado entre los muertos, ¿cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección? Y lo que Pablo está diciendo, oigan, ustedes están teniendo un problema de ustedes, de lo que dicen ustedes y predican ustedes, con lo que creen. O sea, hay como que, ¿qué? Una confrontación de lo que yo digo versus lo que yo hago. ¿Sí? Entonces, en los versículos 12 al 19, Pablo va a mostrar las consecuencias en cuanto a la resurrección y la negación de la resurrección corporal. Y aquí hay una palabra clave, y la palabra clave es predican. O sea, predican, pero no aplican. ¿Y cómo así? Es lo que está diciendo Pablo, ¿cómo así? Pero si ustedes predican, ¿cómo no aplican? Y entonces Pablo está señalando que aquí el problema grande no es la resurrección de Cristo. Porque los corintios hablaban de la resurrección de Cristo y la predicaban. Sí, el problema era que algunos estaban diciendo que no había resurrección de los muertos. Entonces el problema no era tanto el tema de Cristo, sino era, venga, y entonces no hay resurrección de muertos. Y es lo que Pablo empieza a decir. Y él empieza a animarlos a ver que está radicando el problema no en Cristo, sino en que hay algunos que están entrando con otras doctrinas y diciendo no hay resurrección de muertos. Ese es el problema. Y Pablo va a llevar el evangelio para mostrar la problemática, ver la necesidad, ir al evangelio y solucionar. Versículo 13. Y Pablo dice, ok, y si no hay resurrección, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación sirve para algo. Para nada. Para nada. Y él está diciendo, y aparte de eso, la fe de ustedes también sirve para algo. Para nada. Eso es lo que está diciendo Pablo. Entonces vamos a ir nuevamente acá y él está diciendo, no sirve. Y ese no sirve en el original es kenos. Y es que es vano, vacío y hueco.
O sea, la predicación que daban ellos y la que daba Pablo, si no hubiera resurrección, sería vana, vacía y hueca. O sea, sería una pérdida de tiempo. Es lo que Pablo está tratando de decirle allá a los corintios. Ahora, vemos también que él está diciendo la predicación. ¿Y qué es predicar? La predicación es proclamar, anunciar, ¿sí? Entonces Pablo está diciendo, el anuncio, la proclamación que damos, si Cristo no resucitó, sirve para nada. Es hueca y es vacía. Entonces, Cristo promete que resucitará de los muertos al tercer día. ¿Sí o no? Lo vimos la vez pasada, el domingo pasado. Él habló a los discípulos, les dijo, yo voy a resucitar. Los discípulos le creyeron, como que así, y vemos definitivamente que no. Vimos la vez pasada que habían dos discípulos que iban caminando hacia Emaús y le creyeron a Jesús. Decían, no, venga, y de verdad, y terrible que estas mujeres hubieran dicho esto y no, nada. Y Jesús se les aparece y no lo conocen. Vimos eso. Ahora, lo segundo es que si Jesús no resucitó de los muertos, entonces no habría el modo de saber que su muerte había tenido un valor mayor que el de cualquier persona. El domingo pasado vimos que Cristo resucitó. Sí. ¿Fue cualquier persona? No. El que resucitó fue 100% Dios y 100% hombre. Ahora vamos más adelante a mirar que es la primera vez que había sucedido algo de resurrección cuando Cristo resucitó. No, ya había pasado antes y alguien lo había hecho. Cristo. Cristo fue el que había dado la resurrección a través de 3 puntos específicos que vamos más adelante a mirar. 3 casos específicos. Por tal manera, era evidente que el mensaje apostólico enseñado por Cristo, ellos estaban diciendo que era como que falso entonces. Que lo que Cristo había dicho era falso y que lo que los apóstoles decían era falso, pero entonces Pablo está diciendo, entonces, ¿cómo podemos predicar una falsedad, una mentira? Es donde él los está cuestionando. Ahora, la fe. La fe en el original es pistis y es una manera de persuasión, de credibilidad, moralmente convicción de la veracidad de Dios, específicamente la confianza en Cristo para la salvación. Eso es fe. Ahora, ni lo que hacemos ni tampoco lo que hacen sirven para nada si es vano y sin sentido, hueco y vacío, porque no hay resurrección. Es lo que Pablo está tratando de persuadir. No está llevándolos a convicción a las malas, los está ayudando a, ¿se acuerdan la parte de anacrina por allá atrás? Que es persuadir, preguntar, cuestionar con un sentido. Y es que yo analice para ver si sí es o no es. Eso es lo importante. Versículo 15. Aún más, Pablo sigue diciendo, resultaríamos nosotros ser algo, falsos testigos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido si en verdad los muertos no resucitan. ¿Por qué? Vimos el domingo pasado también que se podía negar la resurrección de Cristo en ese entonces, y si vemos un porcentaje del 90 para arriba, uno podría decir que no, porque había gente que vio, fueron testigos oculares de ver la resurrección de Cristo. Muchos, no fue uno, ni dos, ni fueron 3, fueron muchísimos. Y aparte de eso, que cuando Pablo estaba hablando de eso, todavía había gente que había vivido la resurrección y estaba viva. Y habían otros que ya habían muerto, pero habían testigos todavía vivos. Eso es como ir acá donde el señor de la carnicería, si pasó un accidente acá, y decir, ¿es cierto que pasó tal accidente? Sí, yo estaba ahí, yo lo vi. Es algo como eso. Entonces, no se trata simplemente de que los apóstoles estuvieran predicando un falso mensaje, sino también que estarían siendo falsos testigos. Estarían diciendo algo que es mentira. Sucedió y encima de qué sucedió, no, mentiras, sucedió tal cosa. Y Pablo dice, pero ¿cómo puede ser posible que no haya resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de los muertos, nosotros estaríamos siendo falsos testigos de una verdad que sucedió. Y que no fue uno ni dos los que la vieron, sino fueron varios.
¡Wow! Es increíble lo que Pablo está haciendo. Ahora, ¿cómo está haciendo Pablo esto? Les digo a ustedes que son unos mentirosos, falsos testigos, se van para el infierno. No, no está diciendo eso Pablo. Hay un versículo que me encanta mucho, está en 1 Pedro capítulo 3, versículo 15, y dice que uno debe estar preparado siempre para presentar defensa al que lo demande. ¿Cómo? Y yo le digo, no, así no. Lo que dice es que con mansedumbre yo debo estar preparado siempre para presentar defensa a todo el que lo demande. Pues Pablo está dando esta defensa de una manera muy interesante. Versículo 16. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. Y este es uno de los versículos epicentros del problema grande entonces que habría todavía, porque dice, si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado, y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes sería ¿cómo? Engañosa. Engañosa porque ustedes están engañando a la gente, porque no sería verdad lo que están diciendo, irreal, dado que ese testimonio de una realidad no existe, y ficticia, totalmente opuesto a la realidad. Es lo que Pablo les está diciendo. Venga, entonces lo que estamos haciendo es engañando, somos irreales y somos ficticios, somos falsos. Increíble como Pablo está mostrándoles a los corintios lo que está pasando. Ahora, y no es que sea la cereza del pastel, pero sí hay algo muy interesante, y es, veamos esta cita, Efesios 2, del 1 al 15, que está aquí en pantalla, dice, vida nueva con Cristo. Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados, dice la Nueva Traducción Viviente. Vivían en pecado, igual que el resto de la gente. ¿Éramos diferentes? No, éramos igualiticos. ¿Obedeciendo a quién? Al diablo. Obedeciendo a Satanás, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan en obedecer a quién? A Dios. Todos vivían así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Ahí sí entra la palabra, todos hacíamos lo que se nos parecía. Más popular, hacíamos lo que se nos daba. Exacto. Nosotros sí hacíamos lo que se nos daba la gana. ¿Por qué? Por nuestra propia naturaleza pecaminosa. Ahora mira lo que dice. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que el de todos los demás. Del versículo 4 en adelante me encanta. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a ¿quién? De los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Hoy, gloria a Dios que nosotros tenemos la escritura completa. Los corintios no tenían esta carta de los Efesios, capítulo 2 del 1 al 5, pero nosotros sí. Entonces tenemos una forma de decir, wow, nos podemos dar cuenta del beneficio tan grande que tenemos nosotros que no tuvieron los corintios. La tenemos más clara. Y aún con todo y eso, a veces dudamos. Que a veces somos incrédulos. El versículo, lo que es ese 4 y 5, es uno de los que me encanta mucho porque dice que a pesar de que estábamos muertos, a causa de que, de nuestros pecados, ¿cierto? Nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Ok, o sea que podemos darnos cuenta que podemos tener vida en Cristo porque Él resucitó de los muertos. Si no has creído eso, ¿cómo estarías? Muerto. ¿En qué? En tus delitos y pecados todavía. ¿Habría esperanza? No, no hay esperanza. Porque lo que hay es muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva o el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, porque Él venció la muerte. ¡Wow! Versículo 18. En este caso,
también están perdidos los que murieron en Cristo. Entonces no diría, no, pues estamos perdidos nosotros porque todavía estamos muertos, sino que diríamos, y aparte de eso, los que murieron pensando que estaban salvos en Cristo, no, pues también perdieron el tiempo. Versículo 19. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. ¡Wow! Vemos en el versículo 18 que dice perdidos. Y ese perdidos es perecer. Se refiere a la pérdida del bienestar. Eso es estar perdido. Uno perece de un bienestar. Describe aquí no solamente la fe de los que creen, sino que fue vana, hueca, innecesaria la de los que creyeron y murieron creyendo en Cristo, si no hubiese resurrección. Esa es la clave, si no hubiese resurrección. Desdichados. Y ese desdichados es desgracia difícil de sobrellevar. También fueron engañados y los más dignos de lástima, ya que murieron creyendo una mentira. Eso es lo que está pasando allí. O sea que si los que creyeron en Cristo, no hubo resurrección, creyeron en Cristo y dieron su vida creyendo en Cristo, murieron creyendo una mentira. Eso es lo que Pablo está diciéndoles. Entonces hay que tener cuidado ahí, Corintios, pero imagínense. Entonces, ellos serían los más desdichados porque murieron creyendo una mentira. Es lo que Pablo les está diciendo. En otras traducciones, aquí dice a los que durmieron, a los que duermen. En Reina Valera dice a los que duermen. Y la palabra dormir, uno diría, no, pues es que están durmiendo y tan lindos que se ven durmiendo. No, la palabra dormir se refiere a los que creyeron solamente. A las personas que creen en Cristo son los que duermen. Los que no creen en Cristo se mueren. ¿Por qué? Uno dice, venga, pero ¿por qué eso como tan así? Porque miren, el que cree en Cristo, si muere, cuando el Señor venga, se va a volver a levantar. Entonces es un sueño para él porque va a volver a despertar. Pero el que no cree en el Señor, muere, y si digamos que se levanta para volver a morir. Esa es la cosa que vamos a mirar más adelante y es lo que va a aparecer y el Señor nos va a mostrar eso. Específicamente, los que creen pues ya despertarán. Cuando un creyente muere en Cristo, su alma va ¿a dónde? A verse con ¿quién? Con Cristo. Mientras su cuerpo dormirá ¿en dónde? En su tumba. Y cuando el Señor vuelva, su cuerpo físico se despierta. ¡Wow! Increíble. Eso es una cosa escatológica que vemos aquí en Corintios, pero que es muy interesante. Ahora nos vamos al punto número 2, y el puntico número 2 es el 1 por 1. Sí, 1 por 1 es 1, pero no significa eso el punto. Lo cierto, versículo 20, es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos como primicias de los que murieron. Y Pablo les dice, vengan, o sea, él les da el argumento y dice, mire, si no existiera la resurrección pasaría esto, todo esto sería vano, ilusorio, pero lo cierto es que Cristo se ha levantado entre los muertos como primicia de los que murieron. Yo no diría, ok, ¿qué es lo que está haciendo acá Pablo? Y el ánimo que Pablo está dando acá es que Cristo ha sido resucitado de entre los muertos como primicias. O sea, las primicias eran el fruto primero del cual una cosa se había hecho. Por ejemplo, las primicias de un cultivo de trigo era un puñadito. Ese era un puñadito. Esas eran las primicias. Y después iba la segada. Entonces las primicias decían que venía algo detrás. Importante ver eso. Lo cual quiere decir que solo la resurrección de Cristo y de los creyentes se efectúa entre los muertos. Vamos a mirar que hay una diferencia grande. Una cosa es la resurrección de los muertos y otra es la resurrección entre los muertos. ¿Por qué? Porque la resurrección de los muertos, ya que los muertos ciertamente van a resucitar, todos los muertos van a resucitar. Y vamos a mirarlo más adelante. Va a pasar algo del juicio y con el juicio van a levantarse todos. Unos para una cosa y otros para otra cosa. Pero va a pasar. Ahora,
la otra es la resurrección entre los muertos. Y aquí entonces no todos resucitarán entre los muertos. Entre los muertos no todos van a resucitar. ¿Por qué? Porque serán los que van a resucitar entre los muertos, va a ser para tener una vida plena con Cristo y también con un cuerpo glorificado, glorioso. Cosa que todos van a tener esa vida eterna con un cuerpo glorioso. No, depende. Acordé de mi estudiante, depende. ¿Depende de qué? Si recibió, creyó en el Señor o no. De eso va a depender. Versículo 21. De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Ok, sí se han dado cuenta que a veces, jocosamente, la gente dice, y por culpa de Eva estamos aquí todos. No. Aquí dice que por la culpa de ¿quién? De un hombre. Ah, ¿no era de Eva? No. Dice que de un hombre. Listo. Y también dice que por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Y uno podría imaginarse muchas cosas, pero no está para imaginarnos nada. Versículo 22. Así como Adán, en Adán todos mueren. ¿En quién fue? ¿Por culpa de quién fue que todos morimos? De Adán. También en Cristo todos volverán a vivir. Wow. Entonces, Adán y Cristo actúan acá en representación y todos los que están relacionados con ellos tienen un efecto en las acciones que hacen ellos. Entonces, ¿quiénes estamos relacionados con Adán? Todos. Todos. Y entonces, como estamos relacionados todos con Adán, todos nos ¿qué? Todos nos morimos a causa del pecado. ¿Sí? ¿Del pecado de quién? De Adán. Y uno diría, ay, Adán, pero ¿por qué Adán? Ok, como estamos relacionados con Adán y somos su descendencia, todos vamos a morir. Triste esas noticias, eso no es buenas nuevas, eso es una condenación solamente informativa. Pero por el otro, ese es el por el uno. Por uno morimos todos, pero por uno podemos todos tener vida eterna. ¿Y quién es ese uno? En Cristo. Todos volverán a vivir. O sea, ¿nos vamos a morir? Sí. ¿No vamos a volver a vivir? Depende si está Cristo o no está Cristo, ¿no? Listo, muy bien. Entonces, vemos aquí, en Adán, todos los que descienden de Adán mueren. Todos los que descienden de Adán mueren. Y en el original, ¿saben qué significa Adán? Humanidad. O sea, toda la humanidad tiene un destino. Morir. Listo. Ahora nos vamos en Cristo. Todos los que estén en Cristo serán vivificados. O sea, volverán a tener vida. Oh, wow. O sea que de que nos morimos todos, nos morimos. Pero de que tenemos vida todos, ¿podemos tener vida? Depende. Depende. Entonces, todos mueren a causa del pecado. Todos volverán a vivir porque Él venció la muerte. ¿Quién venció la muerte? Cristo. Serán resucitados para el juicio y su condenación. Los que vienen de Adán, todos van a ser resucitados. O sea, que todos nos morimos, sí. Todos nos resucitarán. Todos seremos resucitados, perdón. Sí. Serán resucitados para el juicio y su condenación. ¿Cuáles? Los que solamente se quedaron al lado de Adán. Ahora, por el otro lado, serán levantados entre los muertos para vivir eternamente con Cristo en cuerpo y alma glorificado. ¡Wow! Cambia la cosa y cambia bien grande, ¿cierto? Muy bien. ¿Todos vamos a morir? Sí. ¿Todos vamos a ser resucitados? Sí. Unos para una cosa y otros para otra cosa. ¿Qué cosa? Vamos a mirar. Punto número 3. Entonces, el puntico número 3 es: sin resurrección no hay esperanza. ¿No hay esperanza de qué? De vida. No hay esperanza de vida sin resurrección. Versículo 23. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias. Y entonces aquí es donde entra que las primicias eran un puñado de grano maduro antes de comenzar la siega. Era en una prenda de garantía de lo que iba a seguir. Y no necesariamente quiere decir que Cristo fue el primero en resucitar en el Nuevo Testamento. Vuelvo a decir eso. No necesariamente quiere decir que Cristo fue el primero en resucitar en el Nuevo Testamento. Uy, venga, ¿cómo así, Angie? Listo. Juan
capítulo 11, versículo 25, Jesús resucita a Lázaro. Juan capítulo 11, versículo 25, Jesús resucita a Lázaro y le dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Uy, este versículo entonces disipa las dudas de lo que estábamos leyendo en Corintios, que los que estaban muertos pues van a haber sido desdichados, hubieran sido ellos porque creyeron en Dios, en Cristo, y no hubo nada. No, sí, Jesús está diciendo: yo soy la resurrección en la vida. El que cree en mí vivirá, aún que muera va a vivir. Wow. Todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. Y eso se lo está diciendo a alguien, a Martica. No a Martica, sino a Martica ya en la Biblia. ¿Listo? Y él le dice: ¿lo crees, Marta? ¿Lo crees, Marta? Le está diciendo Jesús a Marta, ¿no? ¡Wow! El hijo de la viuda de Naín. En Lucas capítulo 7, versículos del 11 al 17, Jesús le da vida al hijo de la viuda de Naín. Y también la hija de Jairo. La hija de Jairo. En Lucas 8, del 49 al 50. Entonces ya había resucitado. Pero si ya habían resucitado estos tres, ¿qué quiere decir? Que Cristo fue el primero en resucitar. Y es esto: Cristo resucita para no volver a... ¡Oh, increíble! O sea que estamos dándonos cuenta que Lázaro muere una vez, lo resucitan, y otra vez, ¿qué le va a pasar? Pobre, o sea, Lázaro doble vez se murió. Eso es lo que está pasando acá, que Lázaro no se murió una vez, sino se murió dos veces. Que el hijo de la viuda de Naín no se murió una vez, sino se murió dos veces. Y que la hija de Jairo no se murió una vez, se murió dos veces. ¿Jesús muere y vuelve a morir? No. Jesús no vuelve a morir. Porque cuando Él resucita, resucita con un cuerpo glorificado. Cosa que no pasó ni con Lázaro, ni con el hijo de la viuda de Naín, ni con la hija de Lázaro. Por eso Él es las primicias de lo que viene. ¿Se acuerdan que las primicias era el puñado de grano de lo que viene? O sea, viene más grano. O sea, viene más cuerpos glorificados. ¿Quiénes creen que van a ser? Nosotros sí creemos en el Señor. Increíble. Uy, wow, ¿sí escucharon? Wow. ¿Cuál es el orden? Cristo, quien es las primicias, no porque Él resucitó primero, sino porque Él no se va a volver a morir. Ahora, ¿quiénes vienen después? El puñado es Cristo. ¿Quiénes vienen después? Los que son de Cristo, incluidos los que serán resucitados en el momento del arrebatamiento, creyentes que morirán durante la tribulación y serán resucitados. Eso es lo que sigue después del puñado, la ciega. Increíble. O sea, hay dos momentos de resurrección. Uy, venga, nos vamos a meter aquí en un problema entonces, porque hay como que dos momentos de resurrección. El primero incluye solo a todos los que son de Cristo y murieron con fe en Cristo y serán resucitados en su venida. Y uno dice: venga, pero luego no se supone que los que creemos en Cristo no vamos a ser juzgados. El juicio va a empezar ¿por quién? Primera de Pedro. Ahí me está. Aquí ya. Primera de Pedro 4:17 dice: porque es tiempo de que el juicio comience por la familia ¿de quién? De Dios. Y si comienza por nosotros, ¿cómo será el fin de los que se rebelan contra el evangelio de Dios? ¿Ustedes han escuchado que a veces uno pasa así raspandito? Pues así pasamos nosotros. Por nuestro pecado pasamos raspandito. Y pasamos es por la gracia del Señor. El raspandito es por mi culpa y por mi pecado. Pero ¿de qué paso? Paso gracias a Cristo Jesús, Señor nuestro. Si no, no paso. Entonces, veamos que a veces las personas dicen: ay, no, y el juicio no, nosotros no vamos a ser sentados allá en el juicio. No. El juicio va a empezar por nosotros. Y si nosotros pasamos raspandito, ¿y cómo serán los que vienen detrás? Porque si yo pasé raspandito el de atrás,
No pasa. Ni raspandito. Esa es la cosa que hay que ver. Wow. Versículo 24. Entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino a Dios, el Padre, luego de destruir todo dominio, autoridad y poder. Porque es necesario que Cristo reine hasta someter a todos sus enemigos a su dominio. Versículo 26. El último enemigo que será destruido es la muerte. Ok, vamos a explicar un poquito eso. Entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino de Dios, y el fin será muy posible el fin de la resurrección. Ya no va a haber resurrección, ya está en la resurrección. Al fin del reinado famoso milenial de Cristo, triunfando sobre sus enemigos. La cosa que está acá es que si tú ya crees en el Señor, ¿eres enemigo o amigo? Amigo. La cosa difícil es, si tú no has creído en Cristo, ¿eres enemigo o amigo? Enemigo. ¿Y qué le va a pasar al enemigo? Según el versículo, el Señor está diciendo que va a destruir a todos sus enemigos. Podemos ver que nosotros íbamos a ser destruidos por la descendencia de Adán, que por su gracia ya no vamos a ser destruidos, sino por su misericordia y gracia vamos a tener vida eterna en Cristo. Esa es la razón por la que algunos se mofan hasta a veces de Cristo y dicen, ay, ese Señor del que usted cree que todavía vamos en el 2025 y no ha venido. Y uno dice, gloria a Dios que no ha venido todavía, porque aún está esperando que otros lleguen a dejar de ser enemigos y pasen a ser familia. No es que se esté demorando, es que es misericordioso. Ustedes se imaginarán que dijera, ya se acabó, hasta aquí. Y ahí para adelante, él no va a decir, no, mentiras, no se arrepiente, no se va a arrepentir, hasta aquí, no, mentiras, me arrepiento, más adelante. No, él es amoroso y justo al tiempo. No es amoroso en un ratico y después justo otro ratico y después desamoroso y después injusto. No, todo va al mismo momento. Entonces dicen, luego de destruir todo dominio, autoridad y poder, porque es necesario que Cristo reine hasta someter a todos sus enemigos a su dominio, el último enemigo que será destruido es la muerte. Ok, y uno va a decir acá, pero venga, luego Cristo no había vencido a la muerte. Venció, no destruyó. ¿Cristo venció la muerte? Sí. ¿Fue destruida? No, no vemos que todavía la muerte está afectándonos y la gente aún muere. ¿Fue vencida ya? No. Entonces, lo que pasa es que como para que el que está en Cristo, y alguien lo explicó de esta manera, me gustó muchísimo. Digo como, lo que pasa es que el que está en Cristo es como cuando uno come un pescado. Lo sostuvo, pero el pescado se le fue. Eso es lo que pasa para el creyente. La muerte lo puede uno coger, tocar. Sí, nos vamos a morir. ¿Vamos a quedar muertos? No, porque vamos a resucitar por la obra de Cristo. Increíble, ¿no? Ahora, cuando tengamos cuerpo glorioso y nuestra alma esté en ese cuerpo, ¿nos vamos a morir? No, porque la muerte ya fue destruida, vencida, acabada de todo, extinta. Esa es la cosa. La muerte, cuando estemos ya con Cristo, no va a haber necesidad de médicos. No va a haber enfermedades. Eso es lo que está pasando aquí en esta porción de la Escritura. Luego de este periodo, Cristo va a pasar su gobierno a Dios. Dios Padre le da el gobierno a Cristo, le somete todo a los pies de Cristo, pero dice que Dios Padre no, y luego Él va a devolver. Versículo 27. Pues Dios ha puesto todo bajo sus pies. Al decir todo, ha quedado sometido a su dominio, es claro que no se incluye a Dios mismo, a Dios Padre, quien todo lo sometió a Cristo, y cuando todo le sea sometido, entonces el Hijo mismo se someterá a aquel que le sometió todo, para que Dios sea todo en todos. Sí es difícil de entender un poquito eso, porque habla como que aquí, allá, aquí, ok, la pelota va aquí, así, entonces ¿cómo es? Entonces Dios Padre le da toda autoridad a Cristo, ¿sí? ¿Qué es lo que hace Cristo entonces con esto? Se la da toda la autoridad a Él porque hubo una ruptura a causa del pecado, y el que restaura y el que va a restaurar todo va a ser
Cristo. Cuando Cristo restaure todo va a devolvérselo a el Padre. Y decir, he hecho mi obra. Dios ha hecho a Cristo gobernante de autoridad y poder de todo ha sido puesto en sus manos, y viene el día en que Cristo presentará delante del Padre lo que le fue entregado y cómo Él restauró lo que estaba dañado a causa del pecado. Y Él entonces, luego Dios va a cogerlo y va a estar todos en todo. Vamos a tener una comunión con el Padre, Hijo y Espíritu Santo, que hoy en día no la podemos tener en plenitud. En plenitud, ¿la podemos tener? Sí. ¿En plenitud? No, todavía no. ¿Listo? Versículo 29. Y entonces Pablo les está diciendo, bueno, y si no hay resurrección, ¿qué sacan los que se bautizan por los muertos? Si en definitiva los muertos no resucitan, ¿por qué se bautizan por ellos? Este es uno de los versículos más difíciles a veces de la Biblia, porque aproximadamente tiene como 30 interpretaciones, ¿sí? Y muchas de esas interpretaciones pueden estar fuera de contexto. Entonces, como yo me bautizo, hay gente que dice que yo me puedo bautizar por mis familiares que ya se murieron para que se salven. Y uno diría, ¿cómo? O sea, no puede pasar, porque la salvación es personal e intransferible. O sea, no es que como yo soy salvo, mi descendencia va a ser salva. No. Y hay un versículo que inclusive se descontextualiza, cuando se habla de, y creyó él, y fue salvo él, y toda su casa. Y uno dice, sí, porque él creyó, toda la casa va a ser... No es así. Lo que está diciendo es, ven, como tú creíste, muy seguramente tú vas a persuadir, porque el Señor hace que, lo mismo que pasó hace 8 días, cuando estaban hablando los discípulos yendo hacia Emaús, dice, ¿y no sentías que nuestro corazón ardía mientras Él hablaba? Ok, cuando llega Cristo a una familia, el corazón de ese empieza a arder, y empieza a testificar, y empieza a cambiar. Y la mamá que veía al hijo requete descarriado, que está en Cristo, y lo ve que va derechito y dice, aquí hubo un milagro, porque yo llevo tratando de enderezarlo y no. Increíble, yo no sé cómo se pudo haber enderezado. Nosotros sí sabemos cómo, porque el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y entonces es en donde la mamá se puede inquietar, el papá se puede inquietar, el hermano se puede inquietar, el primo, la tía, todos, y decir, yo quiero lo que él tiene porque no entiendo cómo cambió. Es otra cosa diferente, ¿sí? Entonces, no significa que en el bautismo, cuando yo me bautice, pues todos los muertos de mi descendencia van a ser salvos. No. Ahora, dentro de esas otras muchas, lo que Pablo está más bien tratando acá de describir es que había en ese momento mucha persecución. Ok, vamos a mirar ahora lo que estaba pasando allá. El que decía yo soy cristiano lo hacía de una manera que pública. Y cuando lo hacía pública, mira, ya hay un cristiano. Y como había un cristiano había persecución, o sea que ya sabemos a quién echarle mano, porque acabo de decir que públicamente es cristiano. Entonces, los tomaban, lo que pasaba con eso era que en ese momento de persecución, contra los que tomaban la posición pública por Cristo, esta persecución era intencionalmente cuando recibían el bautismo, ya que cuando proclamaban públicamente su fe en Cristo, en las aguas del bautizo, eran martirizados, eran el blanco facilito para poder ser martirizados y para que pudieran morir. Después, pero esto no detenía a otros para que fueran ser salvos, sino que a veces más bien animaba a otros a decir, bueno, murió uno por Cristo, yo voy a reemplazar a ese. Increíble. Entonces buscaban ese puesto en el bautizo, y por el contrario parecía que hubiese un relevo en la muerte de uno que fue bautizado por Cristo, y decir, wow, algo pasó, yo voy a bautizarme y voy a reconocer a Cristo como mi Señor y Salvador. ¿Puedo ser causa de que me maten? Sí. Si vemos la persecución, por ejemplo, en China,
Tú te sientas, y hay un libro que se llama La locura de Dios, y habla de la persecución que hay allá en Asia, en China, y cómo ellos afectan mucho. Y el libro cuenta que se sentaban los creyentes allá en una sala y decir, bueno, ¿y qué más? ¿Usted es cristiano? Sí. ¿Y cuántas veces ha sido encarcelado? Y uno decía, ¿qué? Pues claro, si usted es cristiano, pues tuvo que haber sido encarcelado. Porque acá el que dice que es creyente y que cree en Cristo, se va para la cárcel. Y no, pues yo solamente he sido una vez. Y que como si se sintió y no sé qué, wow, increíble. Y fue y le hablé a la gente allá en la celda y creyeron allá en la celda. Y como creyeron, me sacaron de la celda porque me gané a 3. Y después de usted, no, pues yo ya he pasado como por 4. Y usted, pastor, que es el que lidera 4, no, yo ya estoy desacostumbrado a ver esas paredes allá. Me han encarcelado 10, 15, 20, 30 veces por Cristo. La cosa es, y nosotros, porque a veces le dicen a uno, venga, y yo lo vi usted saliendo de una iglesia cristiana, ¿es cristiano? No, yo fue que me invitaron, pero yo no. Wow. Alguien muy cercano a mí le dije alguna vez, hey, ¿y tú cómo te consideras? Digo, oye, pues yo no sabía, yo soy cristiana. ¿Ya hace cuánto? No, ya hace como un año, porque es que yo creo en el Señor, leo la Biblia, oro, y cuando veo algo que no está justo, yo, Señor, ayuda. Yo creo que considero que, pero no sabía. No, sí, yo ya soy cristiano. Increíble. A veces uno no sabe ni siquiera en dónde está parado. Pero es bueno saber en dónde yo estoy parado. Y Pablo lo que está argumentando aquí es que sería una insensatez ser bautizado para tomar el puesto en las filas en un lugar de los que habían caído si no había resurrección de los muertos. Ya que esto sería algo así como enviar tropas de refresco para completar las filas de un ejército que está luchando por una causa perdida. Porque a veces sí han escuchado que uno dice que como que el que está en Cristo es un soldado para Cristo. Ok, vas para la guerra. Y sabiendo tú que vas para la guerra, dicen, no, pues yo voy a una guerra que ya perdimos. Una cosa es perder la batalla, otra cosa es perder la guerra, ¿no? Pero imagínense que uno dijera, un soldado de Cristo, yo no voy para la batalla a lucharla, a guerrearla. No, yo voy para una guerra que está perdida. Y Pablo está diciendo, entonces, ¿para qué? Versículo 30, y es donde él empieza a seguir animando a través de lo que está diciendo. Y nosotros, entonces, ¿por qué nos exponemos al peligro a todas horas? Que cada día muero, hermanos, es tan cierto como el orgullo que siento por ustedes en Cristo, nuestro Señor. Y él estaba expresando aquí que constantemente él era expuesto, Pablo, a los peligros debido a la predicación de Cristo. ¿Se acuerdan quién perseguía a la iglesia antes? Los romanos. Y Pablo, que era un romano. Pablo era romano. Increíble Pablo decir, pues yo que estoy constantemente expuesto a los peligros debido a la predicación de Cristo, y Pablo mismo decir, y yo que mismo los perseguía, yo los perseguía. Y está Esteban, yo hablo de Esteban, porque Esteban fue apedreado. ¿Y quién estaba allá? Muy seguramente Pablo. Que no se llamaba Pablo, se llamaba Saulo de Tarso. Estaba allá. Y después se reparten sus vestiduras. Muy seguramente Saulo se quedó con algo. ¿Sí? Como trofeo, ¿se ha visto cuando se va la gente a cazar? Se queda con algo del animal. Algo así. Entonces Pablo, no, yo me quedé con esta prenda de ese tal Esteban terrible. Y Pablo después diciendo, venga, pero yo también, ahora soy el que sufro el constante asedio y me acechan a mí. Versículo 32. ¿Qué he ganado si solo por motivos humanos en Éfeso luché contra fieras, si los muertos no resucitan? Entonces, lo que él está diciendo acá es, venga, y está mostrando otra parte, y es que él estuvo en Éfeso y dice que luchó contra fieras. Aquí hay dos posiciones, y una es que metieron a Pablo allá al Coliseo romano a luchar con fieras. Ok.
Pero otras personas piensan más bien que eso es simbológico y que lo que Pablo hizo fue luchar contra las fieras de las personas que querían atacar y matarlo, porque lo hacían de una manera fiera, agresiva, intencional. Y muchos se inclinan más bien por esa situación, por ese ladito, porque decían, venga, pero es que a un romano no lo metían al Coliseo romano a pelear con otras fieras. Y recordemos que Pablo era romano o no era romano. Sí era romano. Entonces, más bien se van por el otro lado de que las fieras eran la gente que quería de una manera agresiva hacer que Pablo muriera por lo que él predicaba. Entonces, Pablo dice, bueno, ¿y qué he ganado yo si me he aguantado, digamos que nos vamos por ese lado, a las personas que luchaban por matarme y de todo? Si los muertos no resucitan, pues hagamos algo. Comamos y bebamos que mañana moriremos. O sea, no hay nada más. Comamos y bebamos que mañana moriremos. Mira, hagan lo que se le dé, porque cuando nos moramos no va a haber nada más. Esto es lo que está diciendo Pablo. Y Pablo está mostrando con argumentos sólidos que posiblemente él estuvo allí luchando contra quienes estaban tratando de asediarlo y acabar con el evangelio. Y está animando de una manera muy peculiar, una manera muy particular, que si los muertos no resucitan, lo más exacto sería adoptar la filosofía de comer y beber, porque mañana nos vamos a morir y no hay un día después. Ahora, para el que está en Cristo, come y bebe porque mañana se muere, no. Recuerden que las riquezas, ¿dónde las hace el creyente? Aquí o allá. Cielo. Cielo. Entonces, lo que Pablo está diciendo es, si no hay resurrección de los muertos, el cielo es hoy. ¿Ustedes se pueden imaginar un cielo así como hoy vivimos? Con la injusticia, con el pecado, la enfermedad, sale uno, lo roban, sale uno, se enferma. No, pues qué lindo cielo. La idea del cielo solamente la podríamos vivir ahora. La realidad de eso es versus la idea de que debemos vivir no para la hora, sino para Él. Entonces, cuando seamos resucitados con cuerpos glorificados en Cristo y con Cristo. ¿Vamos a ser resucitados por Cristo? Claro que sí. Y aparte vamos a estar ¿con quién? Con Cristo. Esto lo describo cortico porque no estamos hablando de Apocalipsis, pero el que está resucitado sin Cristo, lo que va a compadecer es delante del trono blanco para ser oidor de cómo va a ser condenado, no más. Ahora, el que se levanta en Cristo no va a ser para usted, va a ser condenado, sino va a ser levantado para la otra parte del juicio, que son las famosas, las coronas. Las coronas. Entonces, ¿van a haber dos juicios en dos momentos? Pues parece ser que sí. Uno es para el trono blanco, levantados, condenados, y van a ser condenados así. Y el otro, ok, levantado, ok, tú vas a estar en este lado en el cielo. Y a mí me interesa eso harto, porque a veces yo digo, oye, si a mí el Señor me pone a barrer en el cielo, divino, chévere, porque no sé qué va a pasar a alguien ahí con un papel. No hay pecado, no va a haber un incentivo de hacer sentir mal a los demás. Es un lugar donde está el Señor y en donde no hay enfermedad y no va a haber pecado. Versículo 33, con esto cierro. No se dejen engañar. Ok. No nos dejemos engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Ay, tremendo lo que se nos viene ahí. No se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. ¿Y aquí a qué se refiere esto? ¿A las malas compañías de la gente? No se refiere específicamente a eso, pero realmente si una mala compañía le puede corromper un buen carácter que uno tenga. Pero lo que Pablo está diciendo acá es, hey, venga, no se dejen engañar. Esas compañías que ustedes están teniendo, porque están dejando entrar a personas a la iglesia con falsas doctrinas, están corrompiendo la doctrina que ustedes tienen que es buena. Eso es lo que está diciendo Pablo. O sea, está defendiendo la
doctrina. Uy, ¿cómo así? ¿Hay falsa doctrina? Sí. ¿Hay buena doctrina? Sí. Y como hay buena, hay falsa. ¿Hay billetes originales? Sí. ¿Y hay billetes falsos? Se parece. Y se parecen muchísimo. No, no es que se parezcan, demasiado. A veces hasta pasa de verdad por uno original y uno ni cuenta se dio. Hasta que otro dijo, no, eso está falso. Por este. Veamos la copia de un billete. Y nosotros tristemente en Colombia que somos buenos para hacer cosas así. El billete tiene el mismo grosor, la misma textura, los mismos hologramas, pero a veces le falla una cosa. Tiene que fallarle una cosa. Y los que son expertos, yo me acuerdo que, ustedes se acuerdan, antes del noticiero a veces salía un programita que se llamaba Tal Cual. Salía Tal Cual. Sí, vamos a mirar cómo se identifica un billete. Y era con 3 cosas: tocar, mirar y girar. Tocar, mirar y girar. Y era tocar, mirar y girar. Pero si usted no toca, no gira y no mira, no identifica. Ok. Y una buena doctrina, ¿cómo yo la puedo identificar? Cogiendo la Biblia, mirando la Biblia, leyendo la Biblia. Si no, no me doy cuenta que es una doctrina falsa. En la escritura se ve si es o no es. O sea, ¿qué tengo que hacer yo? Leer la palabra. Orar para que el Señor me dé discernimiento y pueda identificar y entenderla. Y luego para mirar qué es veraz y qué no es tan veraz. ¿Por qué? Ayer hablaba con alguien y le decía esto, y es una realidad muy interesante. Una media verdad con el tiempo se convierte en una completa mentira. Una media verdad con el tiempo se convierte en una completica mentira. Y estaba disfrazada de media verdad. Así son las mentiras. ¿No se han dado cuenta que a veces el niño le dice, mamá, perdí la materia, ¿y por qué? Es que el profesor no sé qué. Ok, la mitad de la verdad. Y el resto era que yo no había hecho la tarea, que perdí el quiz y que perdí la general. O sea, era una total mentira. Duro, pero es real. Entonces dice, el versículo 34, vuelvan a su sano juicio como conviene y dejen de pecar. En efecto, hay algunos de ustedes que no tienen conocimiento de Dios. Para vergüenza de ustedes lo digo. Y entonces Pablo está aquí diciendo 2 cositas para ir cerrando. El primero, identifiquemos sana doctrina y doctrina falsa. ¿Cómo? Leyendo la palabra, orando, pasando tiempo con el Señor. No es malo escuchar enseñanzas. No es malo. No es malo hacer devocionales. Pero ¿y la palabra? Yo cómo me doy cuenta que es veraz si no estoy teniendo contacto directo con la Biblia. Puede pasar algo por verdadero siendo falso si yo no lo conozco bien. Esa es la realidad. ¿Sí? En personas, cuando uno quiere de pronto identificar las intenciones de las personas, uno tiene que dejar que el tiempo pase. Porque con el tiempo uno se puede poner una cara y hacerse que no es lo que es. Pero 8 meses es muy berraco mantener una máscara. Es muy berraco uno después de 8, 9, 10 meses mantener una máscara. Más bien, en alguna se le chispotea y sale lo que es. Y ahí sale, y de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, cosas así. Ahora, la otra es, toca volver al sano juicio. Si uno escucha algo que no está bien, uno tiene que volverse a alinear, a encarrilar y volver como conviene para dejar de pecar. Y en efecto, lo que está diciendo aquí Pablo, y en efecto hay una cosa que lo digo para vergüenza de ustedes, y es que ustedes no conocen a Dios. ¿Por qué? Porque no pasan tiempo con Dios. Porque no le oran a Dios. Y por eso permiten que se metan, y esa es la frasecita que a veces uno escucha, se meten lobos disfrazados de a comerse las ovejitas. ¿Por qué? Porque uno no se da cuenta que era lobo. Esa es la doctrina. La mala doctrina viene para destruir. ¿Sí? Y a veces uno dice, yo quiero recibir un nuevo evangelio. Pilas, el evangelio es el mismo. No ha sido cambiado y no va a cambiar el evangelio. Porque Dios lo cambia. Cuando escuches, hay un nuevo evangelio, que sea una alarmita, cuando se prende la lucita, aquí pasa algo. Venga, miramos. Ok, déjeme, yo voy, miro.
déjeme, yo voy y miro. No. No, la resurrección. ¿Cómo así que no hay resurrección si Cristo resucitó? Entonces, si no resucitó, yo estaría viviendo una fe que no vale la pena. Y entonces, ¿para qué yo creo en Él? Pues más bien hago lo que se me da en esta vida porque no hay nada más. O sea, no va a haber una vida eterna con Él. La mala doctrina corrompe la buena doctrina. Así como las malas amistades corrompen las buenas amistades. En algún momento escuchaste a tu mamá decir, con ese no se la pasa. Le queda rotundamente prohibido que se vea con ese. Y uno por dentro, ay, pero es que mamá es charra. Cuando después va y se entera uno de las cosas que hacía, uno dice, ya entendí. Entonces, lo están a uno prohibiendo, cohibiendo, lo están a uno protegiendo. Esa es la parte que uno no ve. Cuando uno le dice no, no es para evitar disfrutar, sino es para cuidar. ¿Listo? Y cierro con el versículo de Primera de Pedro, del que hablamos hace un ratico. Tenemos que presentar defensa al tema de doctrina. Hay una cosa de una película, hay una película que es muy buena. No voy a decir el nombre de la película porque no cae. La película es muy buena, pero hay una frase de la película que no me gustó, y era que un muchacho decía, yo siento que Dios necesita que yo lo defienda. Esa fue la única parte que no me gustó de la película. ¿Por qué? Dios no necesita que tú lo defiendas. Él se puede defender solito. Él se puede defender solito. Él puede hacer que vaya alguien con convicción y defienda la fe. Y si no hay alguien, va a mandar piedras para que hable. Y si no hay alguien, va a mandar a un burro para que hable. Él no necesita que yo lo defienda. ¿Sí? Esa fue la única parte que no me gustó de esa película. Pero sí hay que presentar defensa a la doctrina en la escritura según el que lo demande. Y cerramos con este versículo. Primera de Pedro 3:15. Sino santificad a Dios, en Reina Valera, en vuestros corazones y estad siempre preparados. ¿Cuándo es que hay que estar preparado? Sí. Ese es el primer problema. ¿Cómo estás preparado? ¿Estás preparado o no estás preparado? Para presentar defensa. ¿Para presentar qué? No es para presentar, aquí vamos a esa hora sí. Aquí nos vamos a enganchar. ¿Dónde dice eso? No dice que para pelear, dice que para presentar defensa. ¿Cómo? Ahora la cosa es ¿cómo? Con mansedumbre. No es agresivamente, voy a defender al Señor y se va usted para el infierno. ¿Te va a escuchar? No te va a escuchar. ¿Lo vas a ganar o lo vas a perder? Lo vas fijo a perder. Y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Y esa es la otra cosa. ¿Hay esperanza en ti o no hay esperanza en ti? Porque si no hay esperanza en ti, ¿para qué te defiendes? Si no hay esperanza. Primera de Pedro 3:15, nueva versión internacional, más bien honren en su corazón a Cristo como Señor, estén siempre preparados para responder a todo el que pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Otra vez, ¿hay esperanza en mí? Porque si no hay esperanza en mí, ¿de qué hablo? Si no hay esperanza. Pero háganlo con gentileza y respeto. Háganlo con amor y respeto. Las dos cosas, no es una. Uno puede amar y puede ser una alcahueta. Uno puede respetar y no amar. Y en la última versión, en cambio, adoren a Cristo como el Señor de su vida. Si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes, estén siempre preparados para dar una explicación. La pongo las tres porque las tres está mostrando algunas cosas que la otra no muestra. Y sí, yo sé que el Reina Valera dice a algunos, no, es que está hablando de vosotros y es un lenguaje viejito, pero tenemos que tener consideración de eso porque entonces desechamos a los viejitos. Si ahí está la sabiduría y esto es una de las cosas más cercanas al original de las traducciones. Entonces más bien hagamos una composición de todo, nos nutrimos y avanzamos de la mejor manera. Cierro con esta frasecita. Miren, el Señor nos ayuda a ver la necesidad del Evangelio.
en mi vida. Eso fue lo mismo que dijimos el domingo pasado. A recordarlo y cada día ver la necesidad de Cristo como mi Señor y Salvador. Ver la meta no acá, sino sino con Él y en Él, en donde no habrá pecado ni muerte, sino vida plena en Él y por Él, teniendo en cuenta que Él no es cualquiera, es Cristo. Eso es lo que hay que tener en cuenta, que es Cristo. Le damos gracias al Señor de verdad por su palabra y cierro recordando los 3 punticos el día de hoy. Sin resurrección, nada. Ni la predicación, ni comprar Biblias, ni hacer devocionales, ni ir al grupo de mujeres, ni ir al grupo de hombres, ni hacer un ayuno, tiene valor. El uno por uno. Por uno entró el pecado, por Adán, y por uno tenemos vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y sin resurrección no hay esperanza. Entonces, ¿cómo podemos nosotros defender o animar a otros si no hay en nosotros esperanza? Ahora, nuestra esperanza está puesta en Cristo. Ese es el ánimo. Oremos. Padre amado, gracias. Gracias, Señor. Gracias por resucitar y gracias por específicamente a esta tu iglesia amar y darle doble porción de lectura y de profundidad de la resurrección y triple porque no hemos acabado aún. Gracias, Señor. Gracias por mostrarnos que solamente en ti tenemos esperanza. Gracias porque tenemos la esperanza grande a través de tu palabra cuando tú te comunicaste y le dijiste a Dios: y los que tú me has dado, yo quiero que estén en donde yo estoy. Gracias porque si creemos en el Señor, si hemos depositado nuestra vida en Él, estaremos con Él en resurrección, Señor. Te damos gloria y honra, Señor, por esto. En el santo y poderoso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Les invito, por favor, para que cerremos el servicio con la última alabanza y que el Señor nos bendiga esta semana. En tu amor ahí estoy seguro. Confianza está en ti, Señor, y no seré movido. Abre tú mis ojos, Cristo, quiero conocerte más y ser lleno de ti hoy, libera tu amor, no construiré mi vida en tu amor, ahí estoy seguro. Mi confianza está en ti, Señor, y no seré movido. Bueno, los invito por favor para que tomen asiento nuevamente y hablemos de los anuncios.